Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto. November 25 to December 4 were days of national mourning to honor Fidel Castro, the great leader of the Cuban Revolution. Millions of Cubans, the whole length of the island, gave homage to Fidel. One man in Havana, Cesar Silvera Machado, reflected on how Cuba was transformed by Fidel and the Cuban Revolution. Yo nací en un pueblo en la costa sur de Oriente que se llama Pilón. Ese pueblo, los americanos hicieron un central azucarero y lo inauguraron en 1901. Después, ese central fue de Mr. Charles y de Mr. Buchanan. Después pasó a manos de Julio Lobo. Ese central estuvo produciendo azúcar desde 1901 hasta que fue demolido ahora en el periodo especial. Y nunca hubo ahí una escuela primaria. La hicieron en 1957, rectifico, 1957, y Julio Lobo pagó la mitad de esa escuela y la otra mitad la pagaron los obreros. Y esa escuela simplemente era una barraca con 6 cubículos para un pueblo. Ahí no había hospital, había un hospital de madera que lo habían dejado los americanos y el médico que había ahí era el papá de Celia Sánchez, el doctor Sánchez, que no era médico, era dentista. Cuando yo ya fui más grande, que tuve pensamiento, me decía cómo resolvían las mujeres que habían que hacerle cesárea, se morían. Toda la que no podía dilatar se moría. ¿Qué hacían las personas cuando se rompían un hueso? Yo vi una cosa muy interesante, la vi ahí, de la barbarie del capitalismo. El asesino de Jesús Menéndez aterrizó en Pilón en una avioneta en medio de la guerra, en el 57, y recogió a más de 70 o 80 campesinos. Él no, el capitán Grau, que era jefe del batallón que había ahí, y los introdujeron en un central azucarero, en un almacén. Ahí estaba el primo mío, que es menor que yo, un niño. Lo tenían ahí para fusilarlo, para matarlo. Y entonces ese señor, un asesino, le dijo que no, que liberaran a esa gente. Y entonces el capitán Grau, cumpliendo la orden, lo soltó. Y cuando él cogió el avión y se fue, mandó rápido a recoger a los que había soltado, y recogió a 40 y los asesinó en un lugar que se dice el Marión. Allí los puso a cavar las tumbas y los mató a todos, menos 3 que mandaron a correr, y que eran tantos que no pudieron matarlos. Ahí en el pueblo mío, ahí están las tumbas y está el monumento de los mártires del Marión. ¿Y cómo se llamó el asesino? El capitán Grau, era conocido por el capitán Grau. Fue fusilado justamente al principio de la revolución, ejemplarmente. Eso fue otra cosa que el comandante no le tembló la mano, de castigar a los asesinos, pero nunca se cedió. Escuché por primera vez a Fidel, el nombre de Fidel, cuando mi abuela me mandó a buscar una revista con un cuñado de ella, marido de una hermana, que era el que compraba la revista Bohemia, y aparecía en la portada de la revista una fotografía que decía Fidel está muerto, en la revista Bohemia. Entonces mi tía Fita le dijo a mi abuela, no, Fidel no está muerto. Y entonces mi abuela le dijo, Fita, ¿tú no lo estás viendo en la revista que dice que Fidel está muerto? Todavía ese cuento lo he hecho muchas veces y todavía me comprimo cuando lo hago, cuando mi tía le dijo, no, no puede estar muerto. Porque hasta cuándo, discúlpeme, hasta cuándo vamos a estar nosotros así. No puede estar. Esa tía mía aportó 3 combatientes al ejército rebelde. Ahí fue cuando yo oí por primera vez el nombre de Fidel Castro. Mi abuela, que era religiosa, decía que Dios lo había mandado a hacer la paz en la tierra.
Fidel Castro hizo en ese pueblo un hospital, no un hospitalito de 4 salas, un hospital, una escuela primaria de 3 pisos. Las calles prácticamente todas están asfaltadas. Permiso. Sí. Están asfaltadas. Hay clínicas dentales, hay bancos, farmacias, de todas las instituciones que tiene un pueblo. Eso lo hizo Fidel Castro y lo hizo en todos los pueblos de Oriente, porque el pueblo mío no era el más desfavorecido. Habían otros pueblos peores, en peores condiciones que el mío en el año 57, cuando Fidel triunfó, cuando triunfó la Revolución Cubana. Todo eso lo hizo Fidel. Fidel allá en Oriente es un ídolo, pero nosotros lo queremos, los que peinan canas lo queremos y lo adoramos por lo maravilloso que fue en los primeros años de la revolución, en la década del 60. Perdone que usted es americana. Por cada golpe que el imperialismo norteamericano nos daba a nosotros, nacionalizando, bloqueando esto, quemándonos los centrales azucareros, haciéndonos sabotajes por todos lados, el comandante le daba 50. Hizo la reforma agraria, alfabetizó, luchó contra los bandidos en el Escambray y los derrotó en 72 horas en Playa Girón. Fue un estadista maravilloso, dicho por el Che en la crisis de octubre. Brilló como un estadista extraclase. Nunca el comandante se excedió, jamás se excedió. Siempre buscaba el adjetivo preciso, el sinónimo preciso para juzgar las cosas. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para